Hola a todos. Bueno, vamos a dar comienzo a esta actividad. Bienvenidos. Mi nombre es Verónica Laplace y soy integrante de la Secretaría de Salud de APDH, que es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Bueno, gracias por compartir esta tarde aquí con nosotros. Y un agradecimiento especial a los tres oradores, Alicia Stolkiner, Daniel Feinstein y Mario Robe, quienes aceptaron amable y generosamente este convite a pensar en derechos humanos, interdisciplina, cuidados en pandemia, justamente en estos tiempos donde la salud está en el centro de la escena. Concebimos esta actividad desde APDH, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y la coorganizamos con la FEPRA, la Federación de Psicólogos de la República Argentina. Y les cuento que cuando conversábamos sobre el escenario actual, ¿no? Y sobre cómo podíamos aportar para pensar críticamente los modos de transitar la pandemia, la verdad que surgió la idea de este conversatorio y con este panel, no con otro, con este panel. Porque nos motorizaba y nos motoriza el anhelo de un encuentro entre saberes y la generación de un espacio con lecturas críticas que nos interpelen. Fundamentalmente enlazadas a cómo incorporar otras miradas disciplinares no centradas en lo médico hospitalario. Y la verdad que no se nos ocurrió elegir a otras personas que no sean Alicia, Mario y Daniel, así que gracias por estar. Para mí es un placer esta introducción y un gran honor que ustedes estén hoy aquí. Ahora le voy a dar el paso a la palabra a Ángela Cardela. Ángela es la secretaria de esta Comisión de Salud de APDH, es psicóloga, es una gran luchadora por los derechos humanos, es una referenta y una amiga. Ella va a realizar la apertura formal y la presentación formal de los invitados, aun cuando sabemos que las trayectorias de los tres son ampliamente conocidas, pero bueno, nos parecía que no podíamos habilitar este espacio sin poner sin nombrarlos y sin nombrar algo del recorrido de cada uno. Luego de esta presentación de Ángela, bueno, tendremos las presentaciones de cada uno de ellos, de ellas, y luego abriremos un espacio de intercambio que va a ser coordinado por nuestra compañera Silvana Smukler. Ángela, te paso la palabra. Gracias, Verónica. Quiero ante todo recordar que hoy es el 4º aniversario de que nos abandonara en la compañía cercana, pero no en el recuerdo, nuestra querida Mirta Clara, gran luchadora por los derechos humanos desde siempre, desde siempre. Creo que alguien diría, yo no, porque soy una agnóstica irredenta, pero sería lindo fantasear que nos está escuchando. Los derechos humanos, el derecho humano fundamental, todos sabemos que es el derecho a la vida. Hace más de un año, no de un año, de medio año, se nos hace tan largo que uno termina multiplicándolo. Hace más de medio año que la humanidad se siente acechada por la muerte, universalmente por la muerte. Algo inédito para todos los que estamos vivos en este momento. Y así como se siente acechada por la muerte, la humanidad reformula cuidados. Cuidados que no son iguales, que son distintos según los distintos territorios, los territorios geográficos, los territorios culturales, los territorios de clase. Pero que tienen un punto en el cual se encuentran, en el cual coinciden, y es en el de los cuidados colectivos entre los humanos con todos los seres vivos. En eso coincidimos, diríamos con Boaventura da Sousa Santos, la defensa de la vida en su conjunto
es la conducta necesaria para la continuidad de la vida humana. Por eso hemos convocado a que nos hablen de cómo son esos cuidados y cómo son las variantes de esos cuidados desde la subjetividad individual, que sabemos tan atravesada por la subjetividad del colectivo en el cual estamos viviendo, cómo son esos cuidados en la sociedad y cómo son esos cuidados desde el Estado. En ese sentido tenemos la convocatoria que, como decía Verónica, consideramos la mejor en estas circunstancias, que es la convocatoria a Alicia Stolkiner, para decir muy brevemente algo que es mucho más extenso. Es licenciada en Psicología, profesora regular titular de Salud Pública y Salud Mental en la UBA, profesora del doctorado internacional y de la maestría de salud mental comunitaria en la UNLA y en otros posgrados. Actualmente, esto es algo que me parece muy importante recordar, es miembro de la coordinación de ALAMES. Daniel Feierstein es doctor en Ciencias Sociales, profesor en UNTREF y UBA, expresidente de la Asociación Internacional sobre Genocidio, de Investigadores sobre Genocidio, y integrante del juez del Tribunal Permanente de los Pueblos. Bueno, quisiera entonces empezar a escuchar a Alicia. Alicia, te paso la palabra. Les agradezco mucho la invitación, que me parece que pedir la articulación entre derechos humanos e interdisciplina es una excelente idea, porque básicamente para contemplar en las prácticas de salud la dimensión integral que requieren, se trata simultáneamente de pensar interdisciplinariamente y más allá de las disciplinas también, y se trata también de incorporar básicamente la idea de integralidad de derechos, entre ellos el derecho a la salud y como consecuencia el derecho a la vida. Ahora, acá puse un término que dije pensar en principio, ¿no? Y recordando un texto de Mario Testa que se llama Pensar en Salud, justamente, quizás uno de los mayores desafíos de esta época es pensar. Cuando comenzó la situación de aislamiento y de alguna manera podemos decir nos instalamos, nos dimos cuenta, nos comenzamos a dar cuenta de la dimensión que tenía este fenómeno, este acontecimiento de la pandemia, creo que una de las mayores dificultades fue justamente pensar. Pensar mientras se alteraba absolutamente la vida cotidiana, pensar mientras nos íbamos dando progresivamente cuenta de que en qué medida a nuestros pequeños o grandes planes iban a estar absolutamente tergiversados, cambiados o revertidos. Pensar mientras incorporábamos ahora sí la dimensión de una forma de muerte posible, anunciada dentro de las consideraciones que uno le puede dar a la muerte dentro de su vida, y pensar con una fragilidad importante de los marcos referenciales que uno tenía, que tienen necesariamente que volver a ser revisados para construir las herramientas del presente. Y en ese momento yo en realidad terminaba de venía trabajando un tema que en realidad estaba alejado de esto, venía trabajando toda la cuestión de investigación en salud y salud mental en el campo de un territorio que podríamos llamar el capitalismo cognitivo, ¿no? Pero tuve que hacer una reversión muy rápida para tratar de comprender la situación en términos de no solamente la práctica clínica singular que uno desarrolla, sino también de cómo armar un marco comprensivo con respecto a las problemáticas del campo de la salud, salud mental, ¿no? Y esto sin dejar de tener en cuenta
sin dejar de tener en cuenta que estábamos en presencia y estamos en presencia, y cada vez nos damos cuenta más, de un acontecimiento que, saben que en interdisciplina yo sigo mucho a Rolando García, entonces acabo de utilizar términos que son de su forma de comprensión del campo de lo interdisciplinario. Entonces, que estábamos en presencia de un acontecimiento que había producido un desequilibrio catastrófico en un sistema que ya de hipercomplejo, que ya tenía, sin embargo, un importante desequilibrio, que ya venía en situación de altísima inestabilidad, ¿no? Y que por supuesto era muy difícil, y creo que sigue siendo no solo difícil, sino imposible, predecir cómo se iban a suceder los acontecimientos en la velocidad en que se iban a suceder posteriormente los acontecimientos una vez que se desequilibrara el sistema, y en eso estamos. O sea que el Titanic está adquiriendo una posición que no corresponde con la línea de flotación que tenía. Y ahí, además, revisando algunos textos, me encontré una intervención que yo había tenido en el Gino Germani con motivo de la gripe A, que curiosamente en algún momento decía, y esta no va a ser, refiriéndome a la pandemia de gripe A, esta no va a ser la última, ni siquiera va a ser la peor. ¿No? Porque viéndolo con el diario del lunes, en realidad esta pandemia es el fenómeno más largamente anunciado en terreno de catástrofe que podemos haber tenido a partir de la aparición del SIDA en 1981, y justo simbólicamente cuando la OMS terminaba de tener ese último gran triunfo, ese periodo que en realidad se cerraba más que inaugurarse. Alguna vez le escuché a Mario Robert, que me corrija si lo estoy citando mal, decir que la declaración de Alma-Ata, la declaración de atención primaria de la salud, no había sido el inicio de una época, sino el canto del cisne en una época que terminaba, que era esa época de expansión y la más larga sin crisis del capitalismo en la posguerra, que va hasta mediados de los 70, digamos. Y así también lo fue la erradicación de la viruela, ese gran triunfo impresionante de la ciencia y la acción mancomunada de los estados para sacar de circulación una enfermedad, y cuando parecía que finalmente la ciencia y los estados habían logrado controlar la enfermedad y lo íbamos hacia el infinito y algo más, apareció la primera enfermedad emergente, nueva y producto, según lo dice la ciencia, de una modificación del contacto con la naturaleza y, según dicen los pensamientos más paranoides, escapada de un laboratorio. Sea como sea, había entrado en colisión la ilusión de vamos a controlar la enfermedad. Y había entrado en colisión también un modelo de pensar la respuesta a la enfermedad fuertemente biomédico, centrado en la biomedicina, digamos, centrado en las intervenciones, la aparatología, etcétera, que sin embargo continuaba su desarrollo y su profundización construyendo un mercado gigantesco del 8% del Producto Bruto Mundial, y por lo tanto construyendo una forma particular de relación entre los cuerpos y la salud, que oscilaba entre el no acceso y la medicalización de la vida. En ese contexto además teníamos que poder pensar la situación y, como digo, pensarla desde el campo de la salud mental. Entonces tomamos algunas decisiones. Antes que nada esto, pensar en esta época es descentrarse. Necesariamente es descentrarse. Primero, es descentrarse de los reduccionismos, biomédicos, psicologistas, sociologistas, etc., pero va mucho más allá, porque no se trata solo de que en este momento estamos presenciando cómo se derrumba una hegemonía geopolítica y se rearma, vaya a saber cuál otra, y de qué manera y con qué costo, sino que además esto devela formas de pensamiento, a lo que venía pasando, formas de pensamiento que estaban como contenidas o disimuladas bajo las formas hegemónicas. Entonces construye discursos diversos y promueve un descentramiento. El primer descentramiento, uno podría decir, es el descentramiento con respecto a la comprensión occidental del mundo, que ha sido hegemónica para nosotros, más allá que, como yo suelo decir, América Latina no es Occidente. Segundo,
descentrarnos de una mirada androcéntrica, o sea, centrada en lo masculino, descentrarnos de una mirada antropocéntrica, centrada en el hombre como dominio de la naturaleza, etcétera, etcétera, el Miguel Ángel que Dios entroniza, etcétera, mejor dicho, el Adán que Dios entroniza por encima de la naturaleza como recurso, etcétera, etcétera, y hay algún autor, Emmanuel Cosia, que dice, y centrarnos descentrarnos del zoocentrismo, pero no me llega tanto, digamos, ¿no? Pero bueno, en estos procesos de descentramiento, sin embargo, revisar el pensamiento moderno no significaba tirar algunos de sus productos por la borda, ¿no? Uno de ellos, el conocimiento disciplinar científico, y el otro, la categoría de derechos humanos. Recordando a Walter Benjamin, que dice, se trata, es una frase muy linda, de lograr una reconstrucción teórica de la modernidad que al mismo tiempo dé cabida al ideal de reconciliación entre el ser humano y el mundo. Entonces, ¿por qué digo no tirar por la borda y sin embargo deconstruir y volver a construir? Por un lado, no tirar por la borda el conocimiento científico disciplinar como una parte de las formas de conocimiento, pero ver cómo lo rescatamos del lugar en que ha terminado ocupando nuestra cultura y lo ponemos de nuevo, en todo caso, al servicio de la vida. Ahora cuando veamos el debate que va a haber alrededor del mercado, las patentes, etc., vamos a ver qué limitación tiene esta cuestión de la articulación entre la ciencia, el conocimiento y el mercado, tal cual se ha venido construyendo. Y también con los derechos humanos, que como Marcelo Raffin dice, con toda razón, son uno de los productos, son un producto paradójico de la modernidad, paradójico en la medida en que apenas lo construyeron a imagen y semejanza de quien los enunciaba, y por lo tanto terminaron construyendo como sujeto de derecho a un varón adulto, heterosexual, blanco, propietario, etc., y por otro lado, porque es la promesa incumplida de la modernidad, y hemos tenido prácticamente una profundización de la idea de derechos y simultáneamente nunca han sido tan masivamente violados o han estado tan en juego. Ayer me comentaban, y no he podido, en relación con interactuando con algunos colegas europeos, que Suiza ha decidido que ante el rebrote de COVID, en caso de que sea necesario, no se le dará otro tipo de tratamiento, que tratamiento paliativo a las personas mayores de 85 años. O sea, han salido de la categoría de vidas que merecen ser cuidadas, digamos, ¿no? Cuidadas únicamente para la muerte, en términos de tener cuidado de recursos. Ahora, cuando se hace esto, y que sin embargo adquiere una cierta racionalidad, se comienza un camino, que es el camino de la selectividad de a quienes corresponden o no corresponden derechos. Después voy a hablar un poco de esto. En el terreno de la salud, esto está fuertemente contenido desde el mismo momento en que se empezaron a pensar sistemas llamados universales que sin embargo no le garantizaban el mismo acceso a las distintas personas e inclusive podían no garantizar el acceso a algunos porque básicamente la salud a partir de la Organización Mundial de Comercio pasó a ser un bien de mercado, ¿no? Y en esa tensión hemos estado hasta la fecha. Ahora, ¿cómo pensar entonces en el campo de la salud mental? Era uno de los... ¿Hay un video funcionando? No. ¿Cómo pensar en el campo de la salud mental? Dentro de esta, primero, era un año muy particular en salud mental, es el 2020, es el año en que supuestamente íbamos a tener que plasmar la transformación de las grandes instituciones asilares manicomiales en instituciones centradas en lógica de derecho, integrales, abiertas a la comunidad, etcétera, etcétera. Terminar con los modelos de internación prolongada como respuesta básica a la problemática de la locura construida en la modernidad, otro elemento de la modernidad a tener en cuenta. Y simultáneamente teníamos que dar respuesta a una situación absolutamente anómala que al tocar la vida cotidiana tocaba prácticamente uno de los núcleos donde las personas se constituyen. Al tocar la dimensión institucional tocaba los dispositivos de producción de subjetividad y en la articulación con lo económico producía un quiebre en condiciones
de desarrollo de la vida de diferentes sectores sociales de muy diferentes maneras. La primera posición que tomamos con respecto a eso fue que no íbamos a trabajar pensando básicamente en términos psicopatológicos. Siguiendo con la idea de la Ley Nacional de Salud Mental, trabajamos con la categoría de sufrimiento psíquico, dentro de la cual la psicopatología puede ser, cuando se trabaja en el caso singular, una herramienta de comprensión clínica, pero no necesariamente trasladar esto a estudios de screening epidemiológico que se realizaron en el país, debo decir, con objetivos políticos, entre otras cosas, una politización de las categorías psicopatológicas para debates alrededor del no sostenimiento, por ejemplo, de las medidas de aislamiento preventivo de cuidado. La segunda decisión, entonces, trabajando con esta categoría de sufrimiento psíquico, fue hacer esa articulación entre lo institucional, la vida cotidiana, y lo económico, para pensar con algunas categorías, como fue la categoría de duelo, como fue la categoría de esfuerzo adaptativo, o estrés adaptativo podríamos llamar, pero estrés es una categoría fisiológica, no es una categoría del campo, sí, por llamarlo así, del campo de la subjetividad. Y por cierto, tratar de pensar sin generalizaciones. Esto quiere decir sin generalizaciones a lo largo del tiempo, porque esto iba a ir cambiando a lo largo del tiempo, y sin generalizaciones universalizantes con respecto a la globalidad de los sujetos, porque ahí también otra de las cosas que hizo emerger la pandemia fue la versatilidad de situaciones, condiciones, grupos, ya sea por generación, por género, por clase, por zona geográfica, por origen o inserción cultural, por forma de respuesta y prácticas de cuidado preexistentes, etc. Y todo esto debía ser tenido en cuenta para pensar, entre otras cosas, dimensiones de abordaje de cuidado, y lo último que se fracturó en esto es considerar separado el sistema de salud del sistema prestador de servicios de salud. ¿No es cierto? Un sistema de salud es mucho más que el sistema formal de prestación de servicios de salud. Lo que se mostró para nosotros, que tenemos una cierta tendencia a pensar que la salud depende del sistema estructurado de prestación de servicios de salud, es que había una continuidad inevitable entre las prácticas sociales de cuidado y el accionar de los sistemas organizados de salud en términos de Estado, y por supuesto lo que estalló fue el nivel de fragmentación y segmentación del sistema de salud argentino. Entonces, finalmente, por un lado, en el debate con los que psicopatologizaban, además pusimos en escena el debate sobre el sufrimiento, la angustia y en muchos casos la incertidumbre, que dos términos que circularon muy utilizados en los discursos mediáticos, y esto fue puesto en escena primero para debatir una cierta conceptualización de que la salud mental, entre comillas, sería como un espacio, un estado de felicidad permanente en el cual la gente no enfrenta ninguna angustia, ningún problema, ningún tipo de duelo, ningún tipo de dolor, ¿no? Y lo segundo, y en esto muy afín con la conceptualización del proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, y en esto, además, apareció otra problemática en debate, que empezamos a trabajar con equipos de salud en su momento, pero después lo hicimos extensiva a una parte de la población en la medida en que se iba produciendo el proceso de instalación del problema, y ya se veía que no iba a ser 20 días, 30 días, sino una situación de definición larga, que fue por un lado, el proceso de naturalización del riesgo, que es parte inherente a andar por la vida. Yo solía decir, si una guerra que duró 100 años, la gente debe haber naturalizado entonces la condición de riesgo, el proceso de naturalización del riesgo, el proceso de negación del riesgo,
y el proceso de renegación del riesgo por parte de algunos grupos particulares. Esto dio lugar a muchos debates, entre otras cosas, pero también la aparición, casi diría en Occidente, yo de Oriente no hablo porque no tengo información, salvo que parecen ser culturas que están respondiendo más adecuadamente a controlar la situación pandémica, pero vuelvo a esto, una de las cosas que volvió a aparecer fue como si se reactivara el irracionalismo. En algún momento yo había escrito cómo superar la antinomia entre positivismo y romanticismo, cómo hacer para pensar, incluyendo lo racional y lo irracional, en la lógica de lo humano, cómo pensar en lo irracional, incluyendo, podríamos decir, perspectivas que vienen del campo del psicoanálisis, y esa fue también una herramienta que utilizamos. Y lo último fue pensar también en las nuevas prácticas, en cómo se desafiaban las prácticas de salud mental, cómo las prácticas se iban definiendo en un primer momento para mantener la cobertura de aquello que se estaba haciendo, y posteriormente cómo fueron cambiando para irse integrando en algunos casos, no necesariamente en todos, pero en muchos casos, logrando asombrosamente una mucho mayor integración en las prácticas de salud en general, a partir de una primera medida que yo creo que una primera etapa donde necesariamente hubo, digo necesariamente porque era lo que había y se reforzó el sistema como estaba, tuvo un fuerte enfoque biomédico. Entonces, ¿a dónde estamos ahora? Ahora estamos en un extraño momento en que Europa nos enseña que esto no va a ser tan breve como lo pensamos. Entonces, todo el mundo pone la expectativa en la vacuna, ¿sí? Pero además me parece que nos empezamos a dar cuenta que si las cosas, viene la vacuna, alguna vez hay dos términos que en un texto que publiqué sobre investigación en salud mental, en el libro de Trimboli básicamente, hay dos citas que hago que son de científicos. Uno dijo, mexicano, desmadran todo y nos llaman para que lo arreglemos, ¿no? Y la otra, que es una investigadora de ciencias biomédicas, dijo, somos el proletariado de una industria fenomenal que produce millones y millones, ¿no? Entonces, entre desmadran todo y nos llaman para que lo arreglemos, y somos el proletariado de una industria fenomenal, ahí es donde se pone en juego una pregunta acerca de qué vamos a hacer con el conocimiento científico para que de alguna manera, como dice Walter Benjamin, nos sirva para una reconciliación entre el hombre y el mundo, ¿no? Quiero centrarme en una sola cosa y terminar, derechos humanos. La polémica terminó siendo central entre una construcción idealista de la idea de libertad individual, ¿no?, y la construcción colectiva de derechos humanos basada en el concepto de dignidad, ¿no? Y quiero decir que ese concepto idealista de libertad individual, que solo tiene límite externo, como diría Terry Eglinton, es el origen del terror. O sea que cada vez que uno empieza, claro, es el origen del terror porque parte de la suposición de que el único límite a mi libertad es el otro. Y entonces, cuanto menos otros haya, mejor. En cambio, si uno coloca la idea de derechos básicamente como derechos universales y colectivos, y a mí en construcción, no como algo que el otro es mi límite, sino que algo que me construye, entonces sí tenemos que pensar en formas de cuidado colectivas en lugar de resistencias individuales al cuidado en nombre de la libertad. Bueno, hasta acá voy a dejar y seguimos con la próxima. Gracias, Alicia. Ángela, tenés que desmutearte. Muy interesante el planteo y creo que es el pie exacto para que avance el sociólogo. Esta cuestión de la libertad que además en este momento desde todos lados nos está sacudiendo, acá y afuera del país. Daniel.
Tu turno. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y la verdad que un placer estar aquí con Alicia y con Mario, y, invitados por la asamblea y en relación a estos temas, ¿no? Yo no voy a empezar por la libertad, pero voy a llegar a lo de la libertad, Ángel, así que vamos a ir ahí. Quería plantear 3 o 4 cositas y centrarme en la infinidad de cosas que uno podría plantear, más que nada en cerrar con el foco de las disputas en términos de derechos humanos, ¿no? En la primera cuestión que quería plantear era este primer conflicto que apareció, y me encanta esto de los diálogos que se van dando, porque Alicia mencionaba a Rolando García. Bueno, Piaget y García son los que mejor han pensado esta cuestión incluso de lo que llaman más que la interdisciplina, la transdisciplina, que es la necesidad de poder entendernos entre los lenguajes de distintas disciplinas y pensar conjuntamente las realidades complejas, que justamente no se dividen por taxonomías disciplinarias. Y un problema que tuvimos y tenemos, diría, en relación a esta pandemia, es cómo esta hegemonía de lo biomédico ha impedido entender que una pandemia da cuenta de comportamientos sociales, y previo a comportamientos sociales, disputas por las representaciones, que es un poco lo que tenemos sobre la mesa, ¿no? Y que cualquier abordaje que se asuma está jugando en esas disputas por las representaciones que inciden en los comportamientos sociales, ¿no? Y en ese sentido, creo que en esas disputas por las representaciones, uno podría distinguir 3 niveles fundamentales. Yo quería centrarme en el tercero porque hablé mucho en mis distintas intervenciones de los primeros 2, pero creo que el tercero es el que más se vincula a las problemáticas de derechos humanos, ¿no? En esos 3 niveles de disputa por las representaciones podríamos plantear que hay un nivel más del orden de lo cognitivo, una disputa que tiene que ver con las lógicas de construcción de la verdad y la circulación de información, ¿sí? Y donde me parece que un tema que no supimos jugar bien, y que por ahí una de las hipótesis que voy a plantear es que este primer round lo hemos perdido en la disputa por las representaciones, y que el problema es si estamos dispuestos a dar la batalla por lo que se viene, ¿no? Esto es por las nuevas situaciones. Y decía, en este primer nivel de la cognición, una cuestión que no pudimos manejar bien es el nivel de incertidumbre al que refería Alicia, que tiene que ver con comprender lo que implica un virus nuevo, ¿no? Y creo que acá nos jugaron en contra varias cosas, más allá de las campañas de desinformación, también cierta soberbia de la medicina, que muchas veces cree conocer más de lo que conoce, y que le cuesta asumir los niveles de incertidumbre que implica un virus nuevo y que llevan a la necesidad de un principio precautorio, ¿no? Esto es, por mencionar algunas, no sabíamos, o por lo menos la OMS no aceptaba, aunque es el mismo error que cometió con el sarampión y con otras enfermedades, que esta era una enfermedad que se transmitía por aerosoles, algo que recién empezaron a aceptar hace un mes o 2, y que cambian de manera muy significativa la necesidad y la lógica de los cuidados. No sabemos cuánto dura la inmunidad de este virus, y parece ser que, al igual que la mayoría de los coronavirus, no tiene larga duración, y que por lo tanto toda esta idea de la inmunidad de rebaño, o incluso de aplanar la curva, deja de tener cualquier tipo de sentido, porque todo empieza de nuevo, y es probable que empiece de nuevo en marzo o abril, y esta es una de las hipótesis con respecto a lo que pasa en Europa. No tenemos idea acerca de las secuelas que puede dejar este virus en la población que lo ha atravesado con síntomas, o en la población que lo ha atravesado de modo asintomático. Tampoco si esa inmunidad es una inmunidad que queda en quienes han tenido síntomas, o queda en todos, o qué fuerza tiene, además de la duración. Y por lo tanto tampoco tenemos, pese a lo que aparece desde ciertas estructuras políticas, ninguna seguridad con respecto a las distintas vacunas que están en curso, ni de cuándo estarán accesibles, que los más optimistas hablan de un año y medio, como mínimo, para poder acceder a una vacunación más masiva, ni de sus efectos, ni de su capacidad, ni de su duración. Con lo cual, lo que creo es que en este primer nivel de la cognición me parece que hay que ver cómo recuperar esta capacidad de asumir la incertidumbre. Y asumir la incertidumbre implica una apuesta importante al principio precautorio. La lógica no es
hay que cuidarse porque sabemos lo que esto produce, sino que hay que cuidarse porque no sabemos lo que esto produce. Entonces no sabemos cuáles son sus límites y sus lógicas. El segundo nivel es el nivel de la disputa por las representaciones en el plano de las emociones, y que bueno, quizás es a lo que más aludí en por lo menos las intervenciones públicas que tuvieron más difusión o más viralización de lo que planteaba, y que Alicia mencionaba algunas de estas cuestiones, pero yo lo resumiría en términos de desde el espacio de salud, desde el poder político, se sobreestimó el pánico y se subestimó la negación, digamos, ¿no? Entonces, hubo una cantidad de medidas, de discursos, de lógicas planteadas en función de evitar el pánico, pánico que no era razonable esperar más allá de la primera semana, si uno analiza cualquier otro fenómeno de estas características, y se subestimó los mecanismos de negación con todas sus variantes, ¿sí? O sea, si lo pensáramos psíquicamente desde las formas más clásicas de negación hasta las lógicas de renegación o de mentira a las que refería Alicia, hasta la estructuración ideológica en clave de negacionismo, ¿no? Me parece que ahí hay también una necesidad de poder replantearnos, bueno, cómo incidir en esa disputa por las representaciones, tomando en cuenta el plano de lo emocional o de lo afectivo como uno de los planos donde se lleva a cabo la disputa. Pero el tercer nivel, que es al que más me quería referir y que vincula la lógica de los derechos humanos, es la disputa en el plano de la ética. Esto es la disputa en el plano de los modelos de comunidad a los que se apuesta. Y en este sentido creo que efectivamente sí hubo una diferencia en lo ocurrido en los países orientales con respecto a lo ocurrido en Estados Unidos o Brasil, con Europa intentando un camino o el otro, pero decantándose finalmente por la lógica que podríamos llamar la lógica occidental, y nuestro país y en general América Latina también ingresando en esa lógica, con la contradicción de un primer planteo donde donde se generaba la idea de que ante la disputa entre la vida o la salud y la economía se iba a apostar por la salud, y una práctica concreta en la cual pareciera ser que se apostó por la economía, digamos, ¿no? Y en esto yo diría, sobre todo en la disputa entre dos modelos, que podríamos llamar con los modelos con los que se ha analizado la situación pandémica, que sería la lógica de aplanar la curva versus la lógica de aplastar la curva, ¿sí? La lógica de aplanar la curva tiene como objetivo dejar que el contagio avance e intentar que no avance tanto como para colapsar al sistema de salud, mientras que la lógica de aplastar la curva se basa en la idea de eliminar, que es lo que han hecho gran parte de los países orientales, eliminar la enfermedad y en la medida que aparece poder seguir sosteniéndola bajo control, que requería dos cuestiones, ¿no? Restricciones cortas pero muy estrictas, y luego un sistema de trazabilidad que, claro, a los orientales se les hace mucho más fácil que a nosotros, en función de las tecnologías de control, en función de la lógica de los comportamientos sociales, y que un desafío que yo planteaba en abril, pero que sigue siendo un desafío para nosotros, aunque algunos lo están intentando en algunas jurisdicciones, es cómo construir un sistema de trazabilidad a la latinoamericana. Esto es, con los recursos, las lógicas, los comportamientos y los sistemas que tenemos en América Latina, y no con los recursos, las lógicas y los comportamientos que puede haber en Corea, en Nueva Zelanda o en Alemania. Y decía que finalmente es una disputa por ese tercer plano en las representaciones, que es el plano de la ética, porque es la disputa por esto de qué tipo de comunidad estamos dispuestos a construir y cuál es el costo a pagar en esa construcción, ¿sí? Como hemos planteado muchas veces, y sobre todo desde el campo de los derechos humanos, la disputa economía-salud en algún punto es una falacia, porque la disputa es redistribución versus salud. Esto es, no es cierto que no hay manera de sostener los cierres de actividades que se deben sostener, que además, insisto, bien hechos, no implican de ninguna manera cierres ni de 6 meses ni de 4 meses, pero esos cierres que se requieren se pueden hacer en la medida en que se esté dispuesto a llevar a cabo algún proceso de redistribución, digamos, ¿no? Lo que pasa es que eso implicaba abrir una discusión
que en nuestras sociedades parece imposible de abrir y que me parece que los organismos de derechos humanos tienen un rol en justamente poner sobre la mesa esa discusión, ¿no? Implica hacerse cargo de modo más organizado y más sistemático de cómo contener a las poblaciones que pueden sufrir algún conjunto de restricciones en un sentido económico. Y creo que es la disyuntiva, o una de las dos grandes disyuntivas que se dan en el plano de los derechos humanos, ¿no? De alguna manera, bueno, los organismos han acompañado o han construido conjuntamente, más que acompañado, esta propuesta que lanzamos en agosto, con bastante poca escucha, salvo alguna que otra jurisdicción, de los aislamientos selectivos, planificados e intermitentes, con la idea de aprovechar a la gente, justamente la transdisciplina, a la gente que está trabajando en simulación computacional, a la gente que está trabajando en áreas más vinculadas a la sociología, a la gente que está trabajando en áreas económicas, para plantear modelos de trabajo con cada jurisdicción que impliquen formas de abordaje en un juego de cierres y trazabilidades que permitan efectivamente una lógica de supresión y de aplastamiento de la curva y no de aplanamiento. Y la segunda cuestión, me parece que el otro desafío que también ha sido encarado por algunos organismos de derechos humanos es cómo manejar las violaciones a los derechos humanos cometidas con la lógica del aislamiento, ¿no? O sea, me parece que son dos desafíos distintos, pero en modo alguno contradictorios, ¿no? O sea, uno, el desafío más general de modelos de comunidad y cómo enfrentar esta cuestión entre esta lógica, yo diría criminal, de alguna manera, de esa libertad que no encuentra límite, sí, que justamente esa libertad incondicionada es el arrasamiento de todo otro, digamos, ¿no? O sea, una libertad que no encuentra límite alguno implica el arrasamiento del otro, implica la crueldad a su máxima expresión. Creo que ahí radica una de las primeras disputas en términos de las lógicas de representación, y después la disputa más clásica, podríamos decir, que han dado históricamente los organismos de derechos humanos en nuestro país, que es ante la violencia institucional con eje en la justificación de la pandemia, que además implica unas fuerzas de seguridad que aplican la fuerza estatal siempre de modo inequitativo. Entonces, los golpes, las torturas, las persecuciones, las desapariciones o las sanciones se llevan a cabo en los barrios populares, siempre, ¿sí? Y la capacidad de imponer algún límite a los sectores medios o a otros sectores de población en cuanto a su afección podríamos decir, al bienestar comunitario se revela como imposible, digamos, ¿no? Y que lo que hemos visto en la posibilidad de desgajar las medidas de cuidado y que de alguna manera explican la imposibilidad de contener el contagio en el AMBA, cuando en verdad prácticamente en casi la mayor parte del país Argentina había logrado, y casi uno de los únicos casos en América Latina, la supresión, ¿no? Nosotros tuvimos 4 meses, casi 4 meses, que salvo en jurisdicciones como Chaco y en el AMBA, teníamos el virus absolutamente controlado, ¿no? Esto es con supresión total o con una trazabilidad exitosa, digamos, y que implicaba una capacidad de control de casos. Me parece que, bueno, estos dos ejes son como el desafío fundamental, por lo menos en lo que hace al campo de los derechos humanos en lo que nos viene, porque lamentablemente lo que nos muestra la experiencia europea es esto que mencionaba también Alicia, de que esto está lejísimo de terminar y que es probable que tengamos lo que podríamos llamar un segundo round, ¿no? O sea, me parece que hemos perdido el primero y que lo hemos perdido, lo muestran las cifras, ¿no? Digo, por eso, más allá de ese comienzo más o menos auspicioso, Argentina está en los lugares más altos desde hace 3 o 4 semanas, estuvo primero en el nivel de muerte por millón de habitantes, estamos en el top 10 de los contagios, estamos en una situación de fortísimo descontrol, incluso comparando con países de la región o con países del campo occidental. Es posible que esa secuencia, por lo menos por lo que trabajan los especialistas en simulación computacional y lo que se ha visto de la difusión, es posible que esa tendencia tienda
a llegar a una situación natural, podríamos decir, más allá de los cuidados, un poco más controlada hacia el verano, y es muy probable que tengamos la reaparición, sobre todo si se confirma lo que se está viendo en relación a la duración de la inmunidad y lo que estamos viendo en el caso europeo. Es probable que tengamos una nueva situación al inicio del año que viene, donde además no parece que el panorama de la vacuna sea todavía un momento donde pueda ser generalizable, si es que se logra que alguna llegue a aprobar la tercera fase y empiece a distribuirse. Entonces me parece que es importante en términos políticos poder aprender de esta derrota del primer momento para poder fortalecerse en relación al momento que se viene, ¿no? Así estamos dispuestos a que nuevamente nos ocurra lo mismo, o si estamos dispuestos como sociedad a dar otra respuesta ante eso, que no sea que se mueran los que se tengan que morir, y en todo caso intentar que no colapse el sistema de salud, que de todo modo en algunas jurisdicciones colapsó o estuvo al borde del colapso. Quizás, bueno, no es todo lo optimista que uno podría pensar mi intervención, pero creo que para dar una disputa en los meses que se vienen necesitamos ser duros y quizás honestos con lo que pudimos o no pudimos hacer en este momento, ¿no? Creo que nos atravesaron también una cantidad de contradicciones que venían de antes, una cantidad de procesos que vivió nuestra sociedad que tienen que ver con nuestra historia, una cantidad de atravesamientos en la subjetividad que incidieron en esas lógicas de representación, pero creo que, bueno, no nos ayudaría mentirnos en relación a cómo hemos atravesado estos meses, y creo que es necesario poder hacer ese balance para poder enfrentar los meses y las situaciones que se vienen, ¿no? Bueno, hasta aquí algunas cuestiones que quería abrir para el debate, pero en estos dos ejes, ¿no? Pensar la potencia que nos puede dar la mirada transdisciplinaria, que requiere esto de no solo introducir distintas disciplinas, sino lograr escucharnos y entender los lenguajes de otras disciplinas, y por otro lado las disputas que creo que tenemos que dar o que tenemos que seguir dando en relación a los sistemas de representación, que son en definitiva los que pueden jugar en formas de incidir en los comportamientos sociales y por lo tanto en las lógicas que va a seguir esta pandemia. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Daniel. Nos has dejado dos cuestiones, bueno, unas cuantas, no solo dos cuestiones, pero has vuelto a traer al ruedo la cuestión de la transdisciplina, tan importante en circunstancias como esta, donde el sacudón histórico que significa esta pandemia en todos los órdenes ha puesto de relieve la importancia de un abordaje transdisciplinario. Estoy pensando que cuando le pedí a Mario cómo quería ser presentado, él me dijo, como director de la Escuela de Gobierno del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y yo le contesté, Mario el modesto. Sin embargo, creo que el decurso de las intervenciones previas ha mostrado que era la mejor presentación. Todos sabemos que Mario puede tener muchas otras presentaciones curriculares, pero creo que esta última que yo acabo de mencionar y que era la que él proponía, es la que realmente corresponde. De alguna manera fue profético y conocedor de sus compañeros de disertación. Tenés la palabra, Mario, y el gusto de tenerte entre nosotros y nosotras. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que es una oportunidad, digamos, muy importante, porque efectivamente creo que no salimos casi de ninguna reunión de estas que por distintos motivos nos encontramos con Alicia, también con Daniel, digamos, sin ser modificados por las opiniones de los otros y quedar un poquito, digamos, como
porque efectivamente las incertezas son las que de alguna manera nos van como configurando la necesidad de pensar y de copensar en un contexto efectivamente hipercomplejo. Si yo dijera en este momento, y quizá porque casi como una invitación, digamos, de Daniel en relación al tema, si uno va a hablar del medio vaso lleno o del medio vaso vacío, digamos, sinceramente poner sobre la mesa como optimismo sería fundamentalmente el tema del optimismo de la práctica. Es decir, hay efectivamente una práctica y hay una gestión de gobierno encarando, digamos, respuestas a esta enfermedad fantásticas. En términos fantásticos me refiero al tema de desproporcionados, digamos. Incluso pensaba en esto de la salud en escena, digamos, y que muchas veces en estos foros hemos militado, digamos, la necesidad de que salud saliera del ostracismo, de la marginalidad, de que digamos, nunca habíamos imaginado que esta era la forma de estar en el centro de la escena, y sinceramente no estoy muy contento de que estemos en el centro de la escena de las discusiones de la sociedad a nivel de nuestro país y del mundo. Yo creo que lo primero que me parece interesante complementar a lo que hemos escuchado hasta este momento es que lo primero es que es muy probable que se trate de un virus nuevo, solo nuevo en la especie humana, digamos. Es decir, que es muy probable que se trate de una alteración ecológica generada por nosotros mismos sobre la base de la permanente invasión de la frontera con otras especies, digamos. Así que, digamos, definitivamente me da la impresión de que tenemos que considerar esta pandemia como una pandemia de origen ambiental, digamos, y esto me parece que resulta útil porque en muchos casos ahora se está buscando incluso la inmunidad de otras especies para tratar de entender, digamos, cuáles serían los mecanismos a través de los cuales otras especies parecen inmunes a este virus. Lo segundo que también me parece, digamos, llamativo, es que se trata de un virus de una, digamos, contagiosidad extrema y de una letalidad no tan alta, digamos. Esto comparado con sus primos, ustedes saben, el SARS, el MERS, digamos que han sido coronavirus tremendamente letales, y acá ya la primera paradoja, digamos, que por no ser tan letal es así de peligroso. Es decir, que entramos en una especie de paradoja, porque, digamos, cuando hemos visto los recorridos de los otros coronavirus, hemos visto que, digamos, la alta letalidad le operó en contra a la difusión del virus, o sea, quedó, digamos, más rápidamente acotado. Digamos, acá tenemos, digamos, personas que pueden estar enfermas en forma inaparente, acá tenemos personas que pueden tener muy bajos síntomas, acá tenemos sistemas de difusión de una contagiosidad que prácticamente creo que el sarampión, digamos, sería un caso de una enfermedad de mayor contagiosidad que este coronavirus en particular. Ahora, cuando nosotros hemos venido diciendo en distintas presentaciones que nos hemos estado entrecruzando, digamos, que dadas las características de las medidas preventivas, digamos, que prácticamente son las mismas que se usaban en el siglo XVI en Venecia, digamos, ¿no? O sea que estamos hablando de una medida sanitaria que fue descubierta, digamos, en la sanidad de puertos y fronteras, digamos, de la Nueva York de la época, que era Venecia. Yo diría que podíamos afirmar, y creo que seguimos afirmando, que entre enfermar y no enfermar, digamos, está la política, y entre enfermar y morir están los servicios de salud. Y claro, nosotros estamos viendo, y creo que Daniel usaba la palabra fracaso, digamos, yo creo que, digamos, en la capacidad de enfrentar una pandemia con medidas duras, esto de aplastar la curva, digamos, podríamos decir fácilmente Occidente o las democracias occidentales hemos fracasado, ¿no? Es decir, que
Pero claro, habría que poner sobre la mesa qué significa digamos, la prueba contrafáctica, es decir, quiénes no han fracasado, digamos. Y me parece que cuando uno piensa de alguna forma en Hobbes y en el Leviatán, digamos, y en esta idea de que, digamos, hay algo peor que un mal gobierno, que es el no gobierno, digamos, lo que verdaderamente se percibe es que nuestras democracias occidentales están, digamos, con una gobernabilidad bajísima. Y que esa gobernabilidad bajísima se construye fundamentalmente porque el capitalismo ha salido del control de los gobiernos, digamos, se ha transnacionalizado, y además el capitalismo ha comprado todas las fábricas de producción de subjetividad, con lo cual, literalmente hablando, digamos, no hay un solo medio, digamos, en todo el planeta que esté abonando, por ejemplo, por medidas más duras o aplastar la curva, digamos. O sea que, digamos, un gobierno tendría que usar la totalidad de su poder político para aplastar la curva, digamos, contra todos los medios, digamos, y contra todas las operaciones del capitalismo, de los agentes económicos internacionales. Esto es verdaderamente una tarea que parece que las democracias occidentales no han podido resolver, y en esa imposibilidad uno se puede preguntar, bueno, ¿qué pasa con algunos casos peculiares donde se percibe lo contrario? O sea, se percibe altísima disciplina social, digamos, alto acatamiento a las medidas de gobierno y la posibilidad fáctica de que los gobiernos puedan, digamos, vamos a decir así, el famoso botón rojo solo tiene sentido si frena algo, digamos. O sea, si vos apretás un botón rojo que no frena nada, es más grave que no apretarlo, digamos, para decir grave, digamos. Y yo creo que ahí está un poco, digamos, el dilema de lo que ha pasado en parte en nuestro país. Yo creo que también es importante señalar que no es que al principio la gente estaba asustada, digamos, ¿no? Al principio la alta burguesía argentina estaba asustada, digamos, y hay que recordar que, que el virus llegó en business class a la Argentina, siempre hay que recordar eso, y que en la fase 1, la alta burguesía argentina se espejaba en el norte de Italia, digamos, imposible después de 4 años de Macri no espejarse en el norte de Italia, digamos, o sea, es prácticamente después de haber estado en cierta manera controlado por esos capitales, y bueno, toda la cultura que nos asocia con Italia, y creo que ahí ha impactado más incluso que España, digamos, lo que pasó en esa circunstancia, primeros meses en la Lombardía, en el norte de Italia. Ahora, desde el punto de vista de la lógica de la gobernabilidad, digamos, que es un concepto que ustedes saben que circuló desde los 70 muy fuertemente, justamente cuando los gobiernos perdieron económicamente la posibilidad de construir estado de bienestar, digamos, evidentemente, aparecen dos tipos de gobernabilidad. Una que podríamos llamar la gobernabilidad democrática, es decir, el permanente forcejeo sobre el sentido común, algo que García Lineras también había puesto en escena, digamos, nos había explicado, digamos, que no se trata de ser de izquierda o de derecha, sino que se trata fundamentalmente de quién controla, quién domina el centro de la escena, es decir, el sentido común de la población. Y ahí, digamos, aparece una permanente tarea de construcción de consenso. En algún momento nosotros llegamos a decir, digamos, es la sociedad la que le tiene que pedir un botón rojo a Alberto, digamos, ¿no? Y si uno, esto hoy en la Argentina suena utópico, pero si uno mira lo que pasa en varias autonomías españolas, se percibe que justamente eso puede ocurrir, digamos, aún en un país latino como el caso de España, digamos, algunas autonomías, digamos, están pidiendo incluso leyes excepcionales porque de repente un ayuntamiento decreta un toque de queda y un juez lo levanta, digamos, con lo cual se produce, digamos, o sea, hoy España se está preguntando qué tipo de organización política tiene, digamos, porque está absolutamente impotente frente a la posibilidad de enfrentar la pandemia,
y con mucha ya autocrítica de que los números de España no se lo creen ni los españoles, digamos. Muy especialmente porque tuvieron que reconocer, y ahí me acerco a otra dimensión, que tiene que ver también justamente con el campo de especialidad de Daniel, digamos, que es que en algunos países, digamos, la libre circulación del coronavirus se usó también como una política de población de carácter eugenésica, ¿no? O sea que en realidad hay que ver concretamente, digamos, de qué grupos sociales, de qué grupos etarios, digamos, se recolectan los fallecidos. Y recuerden que en España directamente lo que se llama las residencias, digamos, algunas residencias fueron literalmente hablando abandonadas, digamos, para que los internos se cuidaran solos, digamos, y en muchos casos Francia tuvo que reconocer que en los fallecidos, si el fallecido no tenía el buen gusto de fallecer en un hospital, no se lo contabilizaba, digamos. Así que probablemente las cifras europeas de algunos países sean bastante superiores a las que se conocen. Ahora, esta máquina eugenésica como un juguete rabioso lanzado a circular por todo el planeta, evidentemente es una máquina en cierta manera predecible. Yo no diría que esta es digamos, un virus totalmente inexplicable desde el punto de vista epidemiológico, digamos. Tiene muchas regularidades. Tiene una tasa de letalidad, digamos, que se puede estudiar, tiene una tasa de contagiosidad que se la puede estudiar, justamente, entre otras cosas, digamos, hace lucir a nuestros matemáticos, digamos, en términos de previsiones, de cálculos, de proyecciones, etc. Así que lo que verdaderamente es incertidumbre, digamos, es la manera como la sociedad y el Estado van a reaccionar a esta pandemia, digamos. Es decir, no es la enfermedad la que es inexplicable o la que es imposible de pronosticar en términos de su recorrido letal por todo el planeta, sino justamente las distintas respuestas. O sea, podríamos decir, el virus en Estados Unidos que circula en México, que circula en Brasil o que circula en Chile es prácticamente el mismo. Ahora, una cosa es Piñera, otra cosa es Pinochet, digamos, Pinochet, ¿no? Pinochet, Piñera, digamos, ahora que ha sido plebiscitado que salgan de ahí. Otra cosa es Bolsonaro, otra cosa es Trump, digamos. Entonces, y Estados Unidos acaba de declarar públicamente que no tiene política contra la pandemia. Esto, digamos, se lo acaban de regalar a Biden, digamos, como concepto. Así que, digamos, yo creo que hay que entender que lo que no se dice, o que se dice en voz baja, digamos, es que también el capitalismo detectó que este virus ataca selectivamente a las poblaciones que no importan. Es decir, y hace rato, digamos, que el nuevo modelo del capitalismo internacional sabe que hay población que sobra, digamos. Y en esa población que sobra, recuerden la frase de Lagarde, digamos, la frase dicha y nunca tantas veces desmentida, digamos, como que un gran problema de la economía mundial es que la gente vive demasiado, ¿no? Esa frase, digamos, si no es vero, es ben trovato, digamos, todo el mundo sabe que si no la dijo, la pensó, digamos, porque lo que pasa es que después de lo que pasó, vaya gracia que le debe hacer que se la recuerden, digamos. Así que ahí uno empieza a notar, digamos, de qué manera circula también la idea de los derechos humanos. Yo creo que Alicia lo mencionó, hoy está también en la etapa de hoy de The Times, digamos, que el National Health Service no interna en terapia intensiva a mayores de 80 años, digamos. Es decir, que ya está definido de que, podríamos decirlo de alguna manera, digamos, se toman definiciones sobre las edades y sobre que son decisiones que parecen razonables, digamos, pero que parecen razonables desde una perspectiva subjetiva de generación, de clase social, digamos, que de alguna manera configuran ese panorama. También me parece importante que hayamos puesto en circulación la idea de derechos humanos, porque en algunos casos, recuerden ustedes que los grupos más, digamos, más liberales
se recuestan diciendo que las cuarentenas violan los derechos humanos, digamos. Es una cosa muy, muy curiosa, digamos. Ahora, esto es tan viejo como la historia de la humanidad, y tan viejo como la historia, incluso la genealogía del propio concepto salud pública. Porque recuerden que la salud pública nace como un concepto jurídico, son los delitos contra la salud pública, y que llega incluso a la posibilidad de que el Estado se meta en la vida privada de las personas, digamos, o sea, rompe el derecho individual porque tiene la capacidad del Estado de intervenir sobre la intimidad de las personas y la escena doméstica. Recuerden que la frase que se decía en Inglaterra, que la gente de salud, después de la Carta Magna, tenía más poder que el rey, porque el rey no podía entrar al domicilio y la gente de salud sí, digamos, ¿no? Entonces, el propio, ustedes pueden encontrar incluso en las viejas constituciones provinciales, el derecho, o sea, pone entre paréntesis el derecho de propiedad. Si acaso, digamos, al interior de una vivienda, por ejemplo, se genera algo que pudiera ser, digamos, lesivo para toda la comunidad. Y una de esas cosas tiene que ver también con la fiesta. Muchísimos intendentes se quejan de las fiestas privadas, porque dicen no podemos acceder ahí. Y recordemos que la salud pública nació, entre otras cosas, en Roma contra las bacanales. Así que digamos que evidentemente, casas más, casas menos, digamos, estamos enfrentando casi la necesidad de definir en contexto de pandemia qué son los derechos humanos. Pero también vale la pena señalar que, por supuesto, se pueden arrasar los derechos humanos a nombre de la pandemia, como ha sucedido en Bolivia o como ha sucedido en El Salvador en el último tiempo, pero también señalar de que en nuestro país también se ha retrocedido en algunos derechos conquistados, uno de ellos los derechos vinculados a la salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, en muchísimos hospitales no se permite a las mujeres entrar a sala de parto acompañadas, poniendo sobre la mesa, digamos, la idea de que el cuidado es superior, digamos, digamos, el cuidado de las personas y la protección es superior a los derechos de las propias mujeres en esas condiciones. Ustedes han puesto sobre la mesa también la palabra cuidados. Yo aquí quiero hacer una pequeña anécdota que cuento con cierta frecuencia, así que es muy probable que ya me la hayan escuchado, pero fue una especie de, no voy a ser muy largo, pero es que en una ocasión, preparando un póster para un evento, que iba a ser una gigantografía, nos mandan a chequear el trabajo, y decía, era algo así como un evento de salud y ciudadanía, digamos. Solamente que en chiquitito no te dabas cuenta, pero después, cuando llegó la gigantografía, el Word había cambiado la palabra ciudadanía por la palabra cuidadanía, ¿no? Y claro, cuando vos la veías gigante, digamos, decías, ¿y ahora qué hacemos? Y poniendo cara de cancheros dijimos, no, cuidadanía, o sea, hagámonos cargo del término, digamos, ¿no? Y la verdad de la cosa es que yo creo que la pandemia nos ha transformado a todos en una gigantesca sociedad de la cuidadanía, digamos, porque toca cuidar a nuestros mayores, toca cuidar a nuestros discapacitados, toca cuidar a nuestros niños, toca cuidar a nuestros adolescentes, toca cuidarnos, toca cuidar al otro, y ahí empieza a aparecer, digamos, desde mi punto de vista, un nuevo pacto social, digamos, que haría para nosotros preguntarnos, digamos, lo que se preguntaba hace muy poquitito en una reunión con el gobernador, digamos, si dejamos que haya vacaciones y lugares de veraneo, ¿la gente va a ir? ¿No? ¿Cuál será el nivel de cuidadanía? Digamos, ¿qué habremos aprendido en 6 meses cada uno de nosotros para interpretar adecuadamente qué significa la libertad de poder ir a un lugar vacacional, digamos, ¿no? ¿Y quién querrá ir a un lugar vacacional a tomar sol con barbijo, digamos? Pues son cosas que empiezan a circular. Por otro lado, también debemos decir que si bien es cierto que Europa, digamos, tuvo una tregua durante el verano, esa tregua no la tuvo Estados Unidos. Así que recuerden, digamos, que en pleno verano, digamos, Arizona, Nueva México, Texas, Florida, digamos, tuvieron todos juntos mucho más casos que Nueva York. Así que, digamos, que también habría que ver si el virus tiene el buen gusto, digamos, de tomarse vacaciones en el verano, todavía
eso literalmente hablando no lo sabemos. Y el último concepto que quería compartir es que a mí me parece que Alicia mencionó, digamos, el concepto de duelo, digamos, y por cierto, la gente de salud mental que de la provincia repite con frecuencia la idea del duelo, vinculado con el tema de poder despedir a los seres queridos, y como decía también Ángela, digamos, nos hemos acostumbrado, podríamos decir, la experiencia de duelar fue bastante austera en nuestras vidas personales, y ahora súbitamente, digamos, empieza a aparecer como una experiencia cotidiana. Pero a mí me parece que el duelo no es solamente por el fallecimiento de seres queridos, digamos. Yo creo que hay una especie de duelo macro, una especie de duelo social, digamos, que es el duelo por la normalidad perdida. Es decir, que acá hay una gigantesca, digamos, conjunto de hábitos, de costumbres, muchas de las cuales tenían carácter adictivo, y no me refiero solo a sustancias, sino también a sociedad de consumo, digamos, y a otras, en donde la gente también tuvo que hacer un duelo, y me parece la riqueza de la palabra duelo es que tenemos cierto estudio sobre las fases del duelo. Y a mí me parece que la sociedad argentina pasó por esas fases, digamos, la fase de negación, la fase de enojo, digamos, la fase de aceptación pasiva, digamos, ya, estas fases, digamos, son las que hemos vivido los últimos 6 meses en el estado de ánimo, digamos, del pueblo argentino. Creo que finalmente, sobre la lógica que había arrancado, sobre optimismo de la práctica, lo que podría decir es, si yo lo miro desde la provincia de Buenos Aires, yo sé que no, por ahí no es totalmente pertinente para plantearlo así, pero digamos, hoy en la Argentina se considera que el área metropolitana ha tenido un comportamiento, pero casi nadie se anima a decir que hay diferencias entre la ciudad autónoma de Buenos Aires y el área metropolitana, o es decir, el Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires parecen haberse comportado igual, ¿no? Es decir, que tienen tasas de ataque en cierta manera parecidas, tasa de letalidad en cierta manera parecida, digamos, aparecen indicadores como equilibrados, digamos, pero quiero decir, lo único que no era equitativo era la distribución de recursos, es decir, la provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, se enfrentó a la pandemia con 4 veces menos recursos que la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad sanatorio, es una ciudad que tiene 9 camas cada 1000 habitantes, digamos. Y solamente si ustedes se quedan con cierta idea de que hubo un empate y que más o menos el derecho a la salud o a la atención de la salud fue igual de los dos lados de la General Paz, créanme que es un triunfo gigantesco. Digamos, y dentro de eso hay distintas cosas que se han estado planteando, pero podríamos decir que quedará para otro momento de la historia hacer una evaluación del brutal esfuerzo económico que la nación argentina, que la provincia de Buenos Aires han realizado hasta acá, digamos, que no es solamente el gasto en salud, es también el gasto social, es también un conjunto de condiciones que permitió que la profecía, digamos, de que esto iba a hacer estallar al Gran Buenos Aires, digamos, no se concretara. No, la provincia de Buenos Aires está en este momento con una reducción de la presión mediática, digamos, porque se ha mesetado muy arriba, pero se ha mesetado las curvas. No estamos nada tranquilos, ni felices, ni contentos de que se mueva hacia el interior del país, porque sabemos que muchas provincias tienen mucho peor condiciones para enfrentar la pandemia incluso que el Gran Buenos Aires, y estamos, digamos, en ese sentido, más que solidarios con las otras jurisdicciones, y desde hace muy poquitito, digamos, por un pedido reciente, también con el nuevo gobierno de Bolivia, que saludamos desde aquí, digamos, y esperamos que pueda tomar control de la pandemia. La letalidad en la Argentina, digamos, está en el orden, digamos, del 3%, digamos, la letalidad en Bolivia está en el 7%, digamos, y verdaderamente es uno de los casos donde uno se puede ver qué pasa si se deja pastar a este virus, digamos, sin hacer nada.
bueno, nada, quedamos a disposición, Ángela, y bueno, espero que podamos haber complementado las presentaciones anteriores. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Mario, por tu aporte. Has dejado flotando cosas muy interesantes como nuestros tres disertantes. Creo que, no sé, habría que pasar a las preguntas. Te doy la posta, Silvana. Bueno, gracias, Ángela. La verdad es que hay un montón de mensajes, por supuesto de saludos, pero además algunas opciones, comentarios que van surgiendo. Puntualmente preguntas para Mario. Dice Carlos Nava, muy interesante el concepto de para no enfermar está la política, para no morir la salud pública. La disminución de nuevos contagios depende de la disminución de la movilidad social y del aislamiento de los pacientes que contagian. Esto a su vez tiene dos aristas: aislar a los pacientes y diagnosticar pacientes asintomáticos para realizar. Esto se requiere de una decisión política que implementaría el sistema de salud. En esto fracasamos, dice Carlos Nava. ¿Qué opinión le merece, Mario? Miren, yo así como ustedes imaginarían que si yo dijera triunfo, quedaría muy desairado, porque también me parece que la palabra fracaso carga valorativamente, digamos, en relación al tema de las estrategias que se han dado los protagonistas, que han trabajado duramente en esto. Yo creo que la provincia de Buenos Aires utilizó un recurso que la ciudad no tiene, digamos, que es, digamos, la organización municipal, digamos. Hay digamos, nadie llega a intendente en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, si no tiene cierto grado de gobernabilidad. Y la verdad es que se han utilizado en muchas jurisdicciones, digamos, testeos. La provincia de Buenos Aires, digamos, está arriba casi en los 3 millones de testeos, digamos, ha llegado algunos días a 20.000 testeos diarios, digamos, y no interesa cuántos se hagan, siempre nos van a decir que son pocos. Las estrategias de bloqueo, de cerco, evidentemente se han hecho en gran escala, pero también hay que tener en cuenta que esto es parecido a cuando vos ponés bolsas para frenar la inundación y el agua supera las defensas, digamos, ¿no? Es decir, que en muchos casos la velocidad, digamos, supera las defensas y te deja inerme. La verdad es que creo que este camino intermedio, yo coincido que lo mejor hubiera sido aplastar la curva, pero también, digamos, si no la pudimos aplastar, digamos, amesetarla tuvo una ventaja que te permite manejar los tiempos. Y la verdad es que, por supuesto, creo que Daniel también lo mencionaba, algunas semanas te digo que vimos prácticamente que el agua podía pasar las defensas en la capacidad de respuesta de los servicios de salud, y afortunadamente no pasó. Pero creo que la idea del trabajo epidemiológico, ir cercando, ir cerrando la enfermedad, es posible en cierta escala de la enfermedad. A partir de cierta escala ya se vuelve muy difícil, si no imposible, utilizar las mismas estrategias de control epidemiológico que usasen un brote, digamos así, ¿no? Así todo, muchos municipios consideraron sus casos como un brote y tuvieron éxito. Yo creo que al revés de eso, la ciudad de Buenos Aires no tiene autoridades comunales y entonces, digamos, se comporta como un distrito único. Y eso también la debilita, digamos. Sí. Sí, ¿puedo hacer una observación? Claro. Yo creo que hay una palabra que no se mencionó acá, que es necropolítica. Sí. O sea, el virus, necropolítica, que es la política de la muerte. El virus se vino a sumar a una política activa necropolítica que en América Latina era notable. Y que México representa México representa porque ya la traía antes del virus.
O sea, porque tiene 120.000 cadáveres enterrados en todo el país que no se sabe quiénes son. Entonces, no seamos ingenuos. Antes de hablar de fracaso o de éxito, que ninguna de las dos cosas, yo son términos que no colocaría, y no lo colocaría porque es pensar que la resolución era técnica y la resolución era política, con fuerzas necropolíticas actuantes, que creo que Mario señaló muy bien, con fuerzas necropolíticas actuantes, con un fuerte anclaje además, en campos de representaciones que son muy instalados en la sociedad, muy instalados en la sociedad. Y lo hemos visto en todo Occidente. En Oriente no. Pero en Oriente, por ejemplo China, lleva 2 generaciones que han limitado su reproducción a un solo hijo por familia. Pregúntenme qué país de Occidente el Estado puede plantear una política así y sostenerla. Entonces estoy hablando de política así, son como mundos distintos, son como mundos absolutamente distintos. En la situación de la Argentina, en el estado que teníamos del sistema de salud en el momento en que comienza la pandemia, y con el conocimiento que se tenía y se tiene, hay algo que no se dice acá, pero en realidad algo se avanzó en los tratamientos. Y la baja tasa de letalidad que tenemos es porque en realidad la gente de una manera u otra tuvo cobertura. Ahora, con respecto a una provincia como Mendoza, con el gobernador no está dispuesto a cerrar, aunque tienen, y no tener injerencia en eso, no hay algo que se pueda efectivamente hacer. No hay, y ahí entra definitivamente lo político. Definitivamente lo político. Cuando digo el ejemplo de Mendoza, lo digo porque siguen planteando aperturas en circunstancias, está pasando en Rosario también, en circunstancias en las cuales están con un pico altísimo. Entonces, ¿qué se hace? Se interviene la provincia, por ejemplo. Claro. Ahí es un debate, yo creo que ahí el debate es un debate político, directamente. La parte técnica la podemos discutir, la parte de articulación disciplinar la podemos discutir, pero la correlación de fuerza es la correlación de fuerza. Y en términos de qué es lo que va a solicitar cada sector de la sociedad y cómo se van a manejar la construcción de discurso, eso me parece que es un elemento central, ¿no? Cuando en el momento en el cual el principal era más fácil contener la infección dentro de un frigorífico que en un pueblo de 5.000 habitantes, es donde, y en el pueblo de 5.000 habitantes, por las reuniones sociales, es que ahí hubo algo que no pudo ser mediatizado adecuadamente, en términos de la subjetividad social estoy hablando. Claro. Liliana Cerur también dice, en relación a lo último que mencionó Mario, ¿cómo se puede pensar la apertura de fronteras que plantea el ministro de Turismo? Eso, y agregaría el comentario de Marta, que acaba de hacer, que dice, en Córdoba estamos colapsando y el gobierno sigue haciendo aperturas de lugares, porque, digamos, tienen bastante relación una con otra, ¿no? Un caso es el turismo y otro es la apertura de lugares según lo que el gobernador estime. Sí, no, yo tengo casi volvemos al comienzo. Insisto que acá hay una hipótesis optimista que está basado en cierta, digamos, experiencia del verano europeo. Tampoco sabemos si el verano europeo fue tan benigno o si se taparon los datos, pero no ocurrió así en los Estados Unidos. Así que digamos que no deberíamos decir automáticamente que el virus va a disminuir la circulación. La apertura de fronteras en este momento, sobre todo con Brasil, digamos, es preocupante. Y también hay que tomar en cuenta otro dato igualmente grave, que es el cierre de las fronteras de Uruguay, digamos, que va a incidir fuertemente porque una parte de la población argentina veranea en Uruguay, con lo cual, digamos, va a ponerle más presión, digamos, a los lugares turísticos de la Argentina. La verdad es que el escenario no es muy favorable para las vacaciones. Casi yo diría, podría abrirse, si uno considerara inviable, digamos, entre comillas, prohibir las vacaciones,
se podría habilitar, pero de ninguna manera las promovería, digamos, ¿no? Es decir, me parece que ahí hay una gran diferencia entre permitirlas y promoverlas. Creo que más bien habría que explicar, imagínense concretamente, digamos, todos los grupos de riesgo veraneando, digamos, ¿no? Nos parece, y grupos de riesgo no son solamente personas de mayor edad, también son personas hiperobesas, personas diabéticas, personas con hipertensas, personas con EPOC. Bueno, nada, me da la sensación de que estas medidas no son muy razonables, digamos así, y que habría que seguir tomando control de esto. Y además hay una cosa que me parece que es contradictorio, o perdón si me extiendo porque sé que es para hablar cortito, pero el gran problema que también se ha develado es el problema del orden mediático de la Argentina. En la Argentina hoy, digamos, si llueve en la capital federal, todo el país sale con paraguas, digamos. Entonces, digamos, el problema es que, por ejemplo, hay provincias que están enfrentando hoy el pico de la pandemia y la gente mira los medios de Buenos Aires y se lleva la sensación de que esto ya pasó, ¿no? O sea que y recuerden ustedes que ustedes pueden estar en la quebrada de Humahuaca, digamos, o en un hotel de Ushuaia, y van a estar viendo, si ven una televisión, van a estar viendo canales de la capital, digamos. El orden mediático en la Argentina hoy es peor que hace 20 años, digamos, está hiperconcentrado, digamos. Y eso hace que la capital federal tenga la Cava tenga una responsabilidad política mucho mayor que cómo cuidó a sus propios ciudadanos, digamos. Ha tenido un comportamiento irresponsable respecto a su responsabilidad sobre la totalidad de la población de nuestro país. No sé si alguien querrá contestar. Hay una pregunta de Huawei i7 2019, que no sé quién es, que dice, ¿habría alguna manera de escuchar a la sociedad? ¿No sería necesario alguna forma de plebiscitar si algún botón de cualquier color puede aplicarse? Yo tengo la sensación que todo se centra en la disputa política y no sanitaria, que es un poco lo que planteaba Alicia. ¿Alguien que quiera tocar esto? Por ahí, Silvana, aprovecho que yo quería plantear algo y aprovecho la pregunta en relación a lo que veníamos charlando, porque quería recuperar algo que decía Mario, en términos, y que lo comparto, ¿no? Que decías, si no hay presión desde el campo popular, ningún botón va a ser efectivo. El problema es que creo que hay un problema que podemos llegar a tener y que creo que hay que replantearnos, y por eso la intervención mía era en ese sentido, que no colaboramos a esa presión popular ni minimizando, ni entrando en la impotencia, ni, como dije, bueno, con Mario compartimos el comité asesor de provincia y yo lo planteé en mi primera intervención en provincia, que era cuidado con siempre echarle la culpa al referee, porque el referee cobra mal, ya sabemos que cobra mal, pero no ayuda al campo popular si solamente nos quejamos de los medios de comunicación o de lo que hace la oposición más volcada al fascismo, y no asumimos la necesidad de construir una respuesta desde el campo popular. Para construir esa respuesta que presiona a un gobierno, no nos sirve minimizar, no nos sirve escondernos las derrotas, por eso podemos llamarlo fracaso, ¿no? Pero yo creo que hemos tenido una derrota, que esa derrota no es solo culpa de un gobierno, pero que es una derrota, ¿sí? Es una derrota porque es una disputa que se dio por las representaciones, que empezó en marzo de una manera y que terminó conduciéndola la política de la Ciudad de Buenos Aires. La política de la Ciudad de Buenos Aires era la de aplanar la curva, la de ir manejándolo como lo fue manejando Quirós, que entendía la lógica de esta pandemia, no es que no la entiende, y que apostó a un tipo de resolución, que por eso tiene cuestiones disciplinares, tiene cuestiones técnicas, pero fundamentalmente es una lógica de disputa de correlación de fuerzas políticas. Pero compartiendo ese diagnóstico, lo que creo que tenemos que tener cuidado es que para construir esa presión desde el campo popular se requiere asumir la situación y llevar a cabo ese trabajo de crítica, porque si no vamos a estar siempre sometidos a que la única presión que sufre el gobierno es la presión de la derecha, la presión del libertarianismo, la presión fascista, y no hay presión desde otro lugar, ¿no? Entonces creo que eso sí es algo que
por ahí tendríamos que tomar en cuenta para esta pregunta de qué botón se puede apretar, porque yo comparto, no se trata de apretar un botón, ¿sí? Sí, y esto lo comparto con Mario, apretar un botón rojo que no produce nada es mucho peor que no apretar nada. El problema es cambiar la estrategia, y por eso lo que hemos intentado, que creo que hay que cambiar esa lógica. Se ha instalado que el cuidado implica 6 meses todos encerrados adentro de casa, y la verdad que este virus no vive 6 meses. Y entonces eso no es cierto, no es que ese es el cuidado. El problema es que los días que se requiere la restricción, tiene que haber una sociedad y un Estado que dé cuenta de poder garantizar esa restricción. Y si se hace bien, que son los estados que sí lo han hecho, y no son solo los orientales, aunque ha sido en algunos orientales, porque Nueva Zelanda lo ha logrado, o Australia, o algunos otros países, que lo que implica es entender esa lógica, por eso cambiar en la disputa por los modos de representación, un modelo que creo que está agotado, que no nos sirvió y que tuvo problemas técnicos, disciplinares y políticos, por un modelo que se pueda construir desde el campo popular y que implique otro posicionamiento técnico, disciplinar y político, ¿no? Y me parece que ese es el gran desafío, y en particular de todo el campo popular, en particular de los organismos hoy, pero insisto que me parece que tendríamos que hacerlo asumiendo una derrota, y no minimizando la situación a la que llegamos. Sí, Tal yo vez, perdón, querría hacer Alicia. un comentario que tiene que ver con una cuestión política. Ni Chile ni Bolivia cesaron en las movilizaciones y han pagado un costo por eso. Quiero decir, han pagado un costo importante. Por eso digo, la dimensión es política, y no solo política porque hable de los medios, de la oposición, etc. Lo que digo es que hay una forma, toda epidemia es básicamente una epidemia que se resuelve, entre otras cosas, por cómo funciona la sociedad en su conjunto más hoy en día. Y cuando hablo de correlación de fuerza, no hablo de los medios de comunicación masiva, hablo también de que lo que es, digamos, de alguna manera no se termina de configurar con respecto a la pandemia en el conjunto de la sociedad. Porque fue una actitud del conjunto de la sociedad. Lo que sucede, se podría haber dicho de otra manera, se podría haber comunicado de otra manera. Pero yo no creo que necesariamente podríamos haber hecho, porque siempre es fácil pensar cómo se podría haber hecho, ¿no? No sé si podríamos haber hecho de otra manera en estas circunstancias. O sea, Bolivia, la gente no aceptó postergar las elecciones. Tendríamos que hacer un plebiscito para saber el tipo de aislamiento que queremos, pero entonces rompemos el aislamiento. Y están dadas las condiciones en la Argentina, en el debate actual en este momento. Fue lo menos, por supuesto, Nueva Zelanda no necesitó hacer una movilización como la de Chile. Esto es América Latina. Y no somos una isla, por cierto, que es otro tema bastante importante en términos de evolución de epidemia. Bueno, sobre la misma temática hay varios comentarios acerca del tema de la comunicación, es un aspecto. Por ejemplo, Marta Chorny, que no habla específicamente de eso, dice, hay que analizar lo que dice mucha gente, no aguantamos más, ¿eso a dónde lleva? Estamos ante la misma pregunta, de alguna manera, de cómo escuchar a la gente o cómo plebiscitar. Pero bueno, indudablemente la escucha es una posibilidad bastante cierta, más allá de que hay que desglosar, digamos, la influencia de los medios o de esos medios que insisten en que se abra todo, por ejemplo, ¿no? Son muchas las preguntas los comentarios que tienen que ver con esto, con los medios y con lo que le pasa a la gente, lo que la gente siente. Marta Giusti pidió la palabra y por ahí es una oportunidad de que alguien hable. Le podemos abrir el micrófono a Marta. ¿Está por ahí, Marta? Yo no veo nada. Sí, soy yo. No pedí la palabra, no pedí la palabra. Ah, No. levantaste la mano. No, debo haber tocado algo sin darme cuenta, pero le pedí
todos modos, le preguntaba a Alicia Stolkiner, ¿qué quiere decir con comunicar de otra manera? Porque me parece que es importante lo que está diciendo. Del mismo modo que Daniel está hablando de que hubo un fracaso y de si podía explayarse en esto, porque son temas vitales en este momento. Gracias. Bien. Claudia Basbe pregunta a quien quiera responder, ¿qué se puede transformar desde el orden político para delinear otro rumbo con cuidadanía, como dijo Mario, y proyecto de vida? Y había otro mensaje en el que se decía que Denis Nachmanovich usa este término de cuidadanía también. Exactamente, exactamente. Miren, yo lo primero que quiero señalar es que entendí lo que planteó Daniel, no en un sentido evaluativo, digamos, sino en un sentido propositivo. Es decir, que en realidad lo que necesitamos saber es cuál es el mecanismo de trabajar, digamos, sobre la subjetividad del campo popular como para que efectivamente la presión surja desde ahí. Yo en ese sentido les quiero comentar que nuestra inversión, por ejemplo, en el campo de plasma de convaleciente, por ejemplo, que hemos resistido incluso operaciones de prensa, digamos, diciendo que no sirve para nada, etcétera. La verdad es que ha sido acompañado por los gremios, ha sido acompañado en muchos casos por muchas personas que interpretan también que el plasma de convaleciente es más que una estrategia terapéutica, es también una forma de ser en sociedad, digamos, o sea, es una forma que tiene que ver con la capacidad de donar, tiene que ver con la construcción de transformar, o digamos, lo que puede haber sido una desgracia en algo que de alguna manera le puede ayudar o aportar a la salud de otros. En ese sentido, digamos, la verdad es que yo creo que habría escucha para seguir trabajando, yo creo que no debemos cesar en eso. En ese sentido también coincidiría que, por supuesto, que no se gana nada tampoco con discursos triunfalistas ni escondiendo los problemas abajo de la alfombra, y que hace falta, digamos, la tarea de comunicación que nos estamos dando, y ahí no, hago un plural muy generoso, digamos, pero podríamos decir, las distintas instancias políticas, es contra una corriente fenomenal, digamos, de desacreditación, así, digamos, es verdaderamente muy, digamos, muy despareja la correlación de fuerzas en el mundo comunicacional. A veces incluso hasta los periódicos propios, digamos, perdemos, porque se hacen eco más fácil de las noticias más desalentadoras. Ahí, yo de todas maneras, y también quería comentar, porque una de las, creo que Nava, digamos, insistía y yo coincido con él, digamos, nadie acá está diciendo que hay que abandonar la epidemiología, digamos, todo lo contrario. Creo que todas las medidas hay que seguir extremándolas, y las seguimos extremando hasta lo que yo sé en el campo que me toca conocer. Pero, digamos, también hay que tener en cuenta una cosa. Hoy en la República Argentina, este virus ya ha afectado a 1 de cada 40 personas. O sea que si yo, no quiero hacer la prueba acá, digamos, pero si yo en este momento veo la cantidad de personas que hay en pantalla, estaría casi seguro que va a haber quien lo ha padecido o quien conoce en su propia familia a alguien que lo ha padecido. Entonces, cuando trabajás con esos números, efectivamente la epidemiología local, la epidemiología comunitaria puede funcionar. La que se debilita es la epidemiología de los grandes números. O sea, esa idea de que desde nación se va a hacer no sé qué actividad como la que se planteó en el barrio Mujica, digamos, pensado en toda la Argentina al mismo tiempo. Y hoy están, digamos, 9 provincias incendiadas, así que, digamos, hay que dimensionar este problema, ¿no? Me parece. Marta Fernández dice, repensar que la salida a la calle, ahí vamos a correr un poquito, en cierta forma, vamos a entrar en otro aspecto. Dice, repensar las salidas a la calle es lo único que mejora la salud mental. Cuando no tenemos en Cava, y luego otros dicen,
en nuestra provincia también, en nuestra ciudad también, dentro del país. No tenemos en Cava espacios de tratamiento psicológico para niñas con derechos vulnerados porque el sistema está colapsado desde antes de la pandemia, y lo junto con el de Taboada, que dice, cuando decimos la salud en escena, ¿de qué salud hablamos? Yo creo o veo que en escena es la enfermedad, y eso no nos permite pensar en términos de promoción, prevención y atención temprana. Digo que lo junto porque se está hablando de política de salud independientemente de la pandemia y por la pandemia también. No sé si alguien quiere contestar esto. Alicia, Mario, Daniel. Bueno, dado el silencio, sigo leyendo los comentarios. Bien. Marta Fernández también dice que el análisis de UNICEF respecto de niños y adolescentes en Argentina respecto del acatamiento y comprensión de la cuarentena fue alto. Lorena Hernández, yo creo que hay un alto índice de acatamiento entre esa población, pero el tema o problema lo tenemos con los adultos y personas mayores que transgreden el aislamiento. Isabel Fernández, en Estados Unidos hay consenso en algunos sectores de que no se podía hacer nada en contra del virus. Por eso políticamente a Trump le conviene reconocer que no hay plan, le está jugando a su base antes de las elecciones. Bueno, en Córdoba estamos colapsando, esto ya lo había leído. Comentarios sobre los medios. Bernarda Ballesteros, aún seguimos carentes de una política de comunicación efectiva, y eso sí es para revisar urgente de acá en más. Sobre todo porque reconocer todo lo que se ha mencionado en términos de diagnóstico de la captura de las subjetividades por parte del sistema capitalista mundial debería ser ineludible a la hora de imaginar canales y estrategias. Hay varios, veo que hay diálogos entre ustedes en el chat. Daniel está charlando con Marcela Taboada. Bueno, hasta aquí los comentarios. Hay otros, pero bueno, traté de hacer una síntesis, que algunos se parecen mucho entre sí. Moni Bacaro, si quiere intervenir. Bueno, gracias Silvana. En principio, muchísimas gracias Alicia, Daniel, Mario. Verdaderamente un gusto compartir este espacio, la generosidad, la claridad. Nos vamos y nos quedamos con preguntas, ¿no? Nos vamos pensando en salud, nos vamos con la potencia de la mirada de la transdisciplina, y tomo lo que decía Mario en relación a duelar como experiencia cotidiana, ¿no es cierto?, a duelar proyectos de vida, vos decías duelar aquella normalidad, y la pregunta es si era una normalidad, ¿no es cierto? Estamos frente a este desafío de barajar y dar de nuevo. En simples palabras decimos que la salida es colectiva. Eso creo que es lo único, casi lo único que está claro y que tenemos que seguir construyendo entre todos. En nombre de la Federación de Psicólogos y Psicólogas de la República Argentina, doy las gracias a PDH de que nos hayan incluido en esta coorganización. Bueno, y un gusto muy grande participar, estar y a seguir construyendo. Bueno, nada más que decir, muchas gracias y aplausos, y gracias a toda la gente que hasta esta hora nos está acompañando. Llegamos a tener mucha gente en el auditorio, así que muchas gracias. Gracias. Bueno, nuevamente gracias a todos. Yo me quedo pensando, me parece que Ángela Cardela ya no está, debe haber tenido algún problema de conexión, a Daniel tampoco lo veo, así que bueno, igualmente es repetir las gracias. Ah, está, bárbaro.
me quedaba pensando, ¿no? De todo lo que escuchábamos, tanto de Mario, de Alicia, de Daniel, que realmente en este contexto global, particularmente asiago, en el que nos encontramos, pero con un estado presente como el que tenemos, inserto en un juego social, político, sumamente descarnado, diría yo. Bueno, quizás la enorme tarea es fortalecer el sentido de comunidad y los gestos solidarios, ¿no? Creo que esa es una de las grandes tareas que tenemos. Bueno, agradecerles nuevamente y no sé si alguien más quiere tomar la palabra para cerrar. Yo. Angelita, ¡ahí estás! Buenísimo. Sí, no, estaba, se me había cortado la conectividad, tengo una conectividad muy lábil en esta zona. Bueno, creo que esto abre caminos para futuros encuentros. Muestra esta experiencia de hoy, vuelve a mostrarnos el valor de las redes. El haber trabajado con FEPRA creo que enriqueció nuestra concurrencia y nuestro pensamiento. El haber trabajado y seguir trabajando, creo que de alguna manera apunta la cuestión de la comunicación, que creo que es una de las cosas más necesarias para los que queremos la libertad genuina de nuestros colectivos acá en el país y en el mundo, para construir un mundo distinto, un mundo mejor, un mundo que tenga en cuenta a toda la humanidad en su sentido más lato, que es el de ser un colectivo comunicado y solidario. Creo que abre el camino para otros conversatorios y creo que abre el camino para conversatorios cada vez más integrados. Y el lugar donde tenemos que comunicarnos, dando la mayor importancia a la difusión de todas estas ideas nuestras y de todas estas experiencias nuestras, es el territorio más vulnerado, porque es donde podemos encontrar formas de comunicación y formas de salvación de la humanidad mucho más ricas. Gracias a todos por esta hermosa jornada de comunicación. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Por estar. Mario, Alicia, Daniel, especialmente. Muchas gracias. Particularmente. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a todos, gracias a PDH, gracias Ángela. Gracias Marcela.